Hola, buenas noches. Estamos aquí la, con la psicóloga Máxima. Hola, buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, bien. Dice que me gustaría hacerle una entrevista, ¿verdad? Ya que usted es psicóloga del punto de vista que piensa sobre el alcoholismo, pero en las mujeres, ¿puedo hacérselo? Sí, con mucho gusto. Mire, la primera pregunta que le hicimos a las mujeres que si consumen alcohol, ¿verdad? Hoy en día las mujeres consumen alcohol. ¿Usted a qué cree que se deba? Pues a problemas familiares, sobre todo el que estén solas en su casa, el que sufran maltrato, ya sea verbal o físico, de parte de las personas que les rodean, el abandono, sobre todo. La entrevista que le hicimos fue a mujeres estudiantes, ¿verdad? De diferentes escuelas, como fueron la UVM, la Anáhuac y el TEC de Monterrey, ¿verdad? La mayoría de ellas está estudiando y son foráneas. ¿Usted cree que a qué se debe a que ellas consuman actualmente alcohol? En ocasiones es por nada más por probar, para saber a qué sabe. O son hijas que tienen sobreprotección y no valoran lo que en sí es su vida. Y Exacto. precisamente por eso ellas consumen Y pues el fíjese que alcohol. la frecuencia con que ellas consumen alcohol, pues la mayoría contestó pues de una a dos veces a la semana, ¿verdad? Podríamos decir que no son, o usted qué piensa, ¿son muchas veces o son pocas veces? En realidad sí son pocas, porque en ocasiones se agarran la costumbre del diario, entonces ya se vuelven adictas, son viciosas, pero esas dos veces que consumen, poco a poco se va haciendo un vicio. Fíjese que pocas fueron las que conservaron, bueno, pocas fueron las que no consumían alcohol. De hecho, nada más fueron así en porcentaje, yo creo que un 2%, 5%. Pero la mayoría consume alcohol de una o dos veces a la semana. Y de esa mayoría, pues, de esa mayoría beben más o menos a la semana entre 2 a 4 copas. Está dentro de lo normal, porque el beber no tiene nada de malo, ya solamente si ellos ya llegan a emborracharse, entonces sí, pero a lo mejor lo hacen por aperitivo, a lo mejor lo hacen para relajarse y pues no lo veo tan grave el problema. Muchas de las mujeres entrevistadas decía que lo hacía con sus amigos o Sí, con sus amigas más que nada. para relajarse sobre todo. A esa edad de la juventud, en realidad se les hace muy fácil consumir. El que ya tengan sobrepasado la bebida, entonces sí es cuando trae problemas muy graves. Entonces los padres pues le tienen confianza, pero no saben que en algún momento ellos pueden sobrepasar esa bebida y es cuando traen más problemas. Sigmund Freud dijo que si no se, sobre todo que si no se cuidaba las etapas que él habla, habría problemas precisamente a esta edad que ellas están bebiendo, Entonces dice que usted el problema de consumo de alcohol viene desde la crianza, desde desde la antes, crianza, desde la infancia. desde la infancia, exactamente. Usted lo dijo que con sus amigas, precisamente también las malas asociaciones, el por querer estar o hacer lo que ellas hacen, pues uno cae en esa presión, en la presión del grupo, el querer ser como ellas o el querer ser aceptados. Fíjese que una de las preguntas que les hicimos fue esa de el por qué consumían o con quiénes consumían alcohol. La mayoría con sus amigos y en antros o bares, ¿verdad? Dice que la mayoría de ellas consumen en esos lugares. ¿Usted qué piensa? ¿Que tiene que ver más con la etapa de crianza para cuando lleguen a esa etapa? Así es, sí, porque son niños generalmente que los padres se dedican a su trabajo, al trabajo y se olvidan de que tienen hijos de la etapa más hermosa que es desde que nacen hasta los 6 años. Entonces, cuando los niños pasan a esa etapa sin atención previa, sufren las consecuencias en la etapa de la adolescencia, generalmente de los 12 a los 20 años es la etapa. La muchacha o el muchacho pues
se desvía del camino correcto. Entonces usted menciona que hay que darle para que no pase bueno, para que no pase nuestro tema era de un alcoholismo no tan grave antes de pasar a ser alcohólico, ¿verdad? O alcohólica más que nada. Las principales causas del consumo de alcohol en los jóvenes. Pero usted nos pone una pregunta muy importante, el que influye mucho el factor de crianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay falta de comunicación, porque a los niños hay que estar en comunicación desde que está en el vientre. Entonces, desde el periodo de gestación hasta que se es adolescente. Entonces, la falta de comunicación es lo que ocasiona eso, el que un adolescente busque amistades fuera del hogar y no ven a los padres como un amigo. Fíjese que la mayoría que entrevistamos empezó a tomar alcohol desde los 22, de los 16 años a los 18. La mayoría empezó a tomar a esos años, pero también hubo quien empezó de los 10 a los 15. Entonces, ¿usted qué piensa respecto a eso? De los 10 a los 15, el abandono es maltrato infantil. Es una de las causas por la cual el niño acude a tener amistades fuera de casa. Los padres se dedican sobre todo al trabajo. Se olvidan de los hijos, le ponen las muchachas y las muchachas no tienen ahora sí, ¿cómo le explicaría? La misma comunicación que debería de tener un padre. No tienen los mismos cuidados. La muchacha pues le vale, pero el padre no. Entonces, el papá con que le dé el dinero necesario piensa que ya es amor. Y los niños en esa etapa necesitan el apapacho de la mamá, el apapacho de los papás. Ahora, si son abandonados por cuestión laboral, aunándoles si no hay comunicación y si no hay amor, pues caen en esas consecuencias. Entonces, ¿y usted qué piensa qué edad es, pues, recomendable consumir alcohol? ¿O usted qué piensa qué edad? Todo mundo tiene inquietud en la adolescencia, el probar qué se siente, qué sabe. Los padres pueden hacerlo invitándolos a que prueben, pero dentro de un entorno familiar, dentro de la casa para que les pueda brindar esa confianza. Y claro, cuando ya esté con sus amigos, habría que ponerle también mucha comunicación, mucho empeño en sus hijos. ¿Con quién andas? ¿Con quién platicas? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? A veces como padres no hacemos eso. Entonces, usted tiene bueno, ahora que ellas están estudiando, por decir, la mayoría de esas jóvenes que entrevistamos, ¿verdad? Eh, no están fuera de su hogar, no las ve nadie, están fuera de la casa de sus padres, la mayoría de ellas, ¿verdad? ¿Cree que eso también influye? Así es porque sus padres piensan que son responsables de sus actos y muchas veces no son responsables. La mayoría de los accidentes que pasan automovilísticos son porque los jóvenes están consumiendo un tipo de bebida y entonces, pero porque lo consumen es por la falta de responsabilidad. Es que desde, como le decía, la base más eficaz es desde que están en la gestación hasta los 6 años. Si el niño no se le pone los fundamentos para una vida futura, se tienen esos tipos de problemas y ocasionan muchos dolores a los padres. Pero pues ya cuando son adolescentes no puede ser gran cosa. ¿Por qué? Porque ya han estado pasando. Un hijo que sufre las consecuencias en ocasiones madura o en ocasiones es peor, porque su estado emocional va a depender del patrón de crianza y va a depender de los padres quienes tienen en casa, porque los padres nada más le dedican a dar el material, pero no les dedica a dar el sentido emocional. Para crear a un hijo son 3 bases fundamentales: cuidar su espiritualidad, metemos religión, cuidar en sentido espiritual, cuidar en sentido físico y cuidar sobre todo el amor. El amor encierra muchas cosas y la buena comunicación ante ellos es lo principal. Entonces, la mayoría de estas jóvenes que entrevistamos, podría decirle usted en pocas palabras, es falta de responsabilidad lo que ellas hacen al estar consumiendo, pues a veces grandes cantidades de alcohol. Sí, en parte es falta de responsabilidad y en parte es la falta de responsabilidad de los padres, porque recordemos que también hay tipos de crianza y tipos de padres. ¿Qué tipo de padre quiero ser yo para que mi hijo sea de esa manera? Si es muy autoritario, imagínense dónde va a ir a dar el joven. Si es muy restrictivo, ¿dónde va a ir a dar el padre? Si es muy democrático. O sea, todo tiene que estar en equilibrio.
Ahora, si es permisivo, si todo le permite, en dónde está cayendo el hijo? ¿Y usted qué cree medidas que deben de tomar los padres para que pues sus hijas, ¿verdad? Eviten esos vicios, eviten caer ante el alcoholismo, ¿verdad? Porque ya vimos las principales causas, pero ¿qué medidas usted le recomienda a los padres o a una mujer para que evite caer ante el alcoholismo? Mucha comunicación y mucho amor. Cuidar de los tres aspectos, material, el físico y el espiritual y emocional. Perdón, tres, cuatro. Entonces, si no se cuidan esos cuatro aspectos, aunque haga lo que le haga, el joven no va a dejar de consumir, va a buscar amistad fuera de. Entonces, uno como padre tiene que cuidar esos aspectos y tratar de mejorar quién soy yo como madre o como padre para poder responder a las necesidades emocionales y físicas de un hijo. ¿Y a las jóvenes qué le diría? Pues a las jóvenes valorar su vida, pensar que los padres les dan todo, sí, y si les falta amor, no es por eso, sino tienen que pensar por ellas, por su vida, que ellas valen mucho ante todo, ante el mundo y ante Dios, sobre todo. ¿Por qué? Porque la vida solamente se vive una vez en este mundo y no se vive dos veces, así que lo tienen que valorar. Que no valoren su vida cuando ya hayan sufrido graves consecuencias, porque para atrás no se puede regresar, solamente mirar hacia adelante. Pues muchas gracias, psicóloga Máxima, por darnos esta entrevista, ¿verdad? Gracias por respondernos a las preguntas. Muchas gracias y ojalá que pues esto lo tomen mucho en cuenta las mujeres, ¿verdad? Más que nada que ahorita están empezando la universidad, ya que la mayoría de ellas son las que más toman, ¿verdad? O sea, como no saben el vivir solos, la cuestión de la escuela, la mayoría de ellas vimos que son las que más toman, ¿verdad? A lo mejor por experimentar, como usted dice. Pues muchas gracias. Pasa bonita noche. Hasta luego. Igualmente, joven.